Bienvenidos a nuestra nueva inmersión profunda. Hoy vamos a hablar de un tema bastante serio. Sí, un tema que requiere toda nuestra atención. Exactamente, la violencia de género. Y para profundizar en este asunto, nos basaremos en este texto poderoso. Contra la violencia machista. Exacto. Un texto que no solo nos alerta sobre la gravedad del problema, sino que también nos propone acciones concretas. Eso que no basta con lamentarse, ¿verdad? Hay que actuar. Totalmente. Y este texto nos da las herramientas para hacerlo. Pero antes de entrar en materia, creo que es importante recordar la magnitud del problema. Sí, por supuesto. Estamos hablando de una realidad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Una lacra social que no conoce fronteras. Y que, lamentablemente, a menudo se silencia. Ahí está la clave. El texto insiste mucho en la importancia de romper el silencio. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto hablar de este tema? Pues, no sé, supongo que es un tema incómodo, ¿no? Un tema tabú del que a veces preferimos no hablar. Claro, y ahí es donde está el peligro. Porque el silencio solo beneficia al agresor. Es cierto. Si no hablamos del problema, si no lo sacamos a la luz, es como si no existiera. Y la violencia machista se nutre de esa invisibilidad. Por eso es tan importante hablar, denunciar, visibilizar. Y educar, ¿no? Claro. El texto también hace mucho hincapié en la importancia de la educación. Sin duda. La educación es la base para construir una sociedad más justa e igualitaria. Una sociedad en la que la violencia de género no tenga cabida. Pero, ¿cómo educar en este sentido? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las nuevas generaciones crezcan con valores de respeto e igualdad? Bueno, hay muchos ejemplos de iniciativas interesantes en todo el mundo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en Suecia hay un programa educativo llamado Macho Factory que se implementa en las escuelas. ¿Y en qué consiste? A través del teatro y el debate, los niños aprenden a identificar y desmontar los estereotipos de género. Me parece una idea genial. Usar el arte como herramienta para la concienciación. Exacto, porque la educación no se limita a las aulas. Claro. Y hablando de acciones concretas, el texto también nos habla del apoyo a las víctimas. Un aspecto fundamental. Pero, ¿qué significa realmente apoyar a una víctima? Bueno, en primer lugar, significa escuchar sin juzgar. Eso parece obvio, pero ¿crees que siempre lo hacemos? Me temo que no. A veces, sin darnos cuenta, podemos caer en la culpabilización de la víctima. Es cierto. En lugar de ofrecer apoyo, podemos llegar a cuestionar su comportamiento. Por eso es tan importante ser conscientes de nuestros propios prejuicios. Y más allá de la escucha, ¿qué otras formas de apoyo son importantes? Bueno, es fundamental conocer los recursos disponibles. El texto menciona, por ejemplo, la línea 016 en España. Sí, un teléfono gratuito y confidencial para víctimas de violencia de género. Exacto. Y no solo para las víctimas, también para su entorno, para cualquier persona que necesite información o asesoramiento. Es importante difundir este tipo de recursos, ¿verdad? Por supuesto, porque nunca sabemos quién puede necesitarlos. Y a veces la información a tiempo puede marcar la diferencia. Totalmente de acuerdo. Y el texto no se queda solo en el apoyo a las víctimas. También nos llama a la acción, a convertirnos en activistas. Sí, nos anima a ser agentes del cambio. Pero ¿cómo podemos pasar de la concienciación a la acción real? ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día? Bueno, hay muchas maneras de contribuir. Podemos apoyar campañas de sensibilización, participar en manifestaciones, exigir a nuestros gobiernos políticas públicas más efectivas. Es decir, no solo se trata de cambiar nuestras actitudes individuales, sino de transformar el sistema. Exactamente, porque la violencia machista no es un problema individual, es un problema estructural. Y como tal, requiere soluciones estructurales. Claro. Necesitamos leyes que protejan a las mujeres, recursos para atender a las víctimas, programas educativos que promuevan la igualdad. Y por supuesto necesitamos un cambio de mentalidad. Ahí está la clave. El texto nos desafía a no tolerar las bromas o los comportamientos que normalizan la violencia. A veces, sin darnos cuenta, podemos contribuir a perpetuar la cultura machista con pequeñas acciones. Sí, como reírnos de un chiste machista o mirar hacia otro lado cuando presenciamos una situación de acoso. Esos pequeños gestos, aunque parezcan insignificantes, van creando un clima de tolerancia hacia la violencia. Por eso es tan importante estar atentos, ser críticos con nuestro entorno y no callar ante la injusticia. El texto termina con una pregunta que nos interpela directamente. ¿Te unes al cambio? Una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en esta lucha. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para construir una sociedad más justa e igualitaria? Y esa es la pregunta que debemos hacernos. Y la respuesta, como hemos visto, está en nuestras manos. No podemos permanecer indiferentes ante este problema. Cada pequeño gesto, cada acción por pequeña que sea, cuenta. Porque solo a través de la acción colectiva
podremos acabar con la violencia de género. Y construir un futuro en el que las mujeres puedan vivir libres y seguras. Recuerda que existen recursos disponibles para ayudar a las víctimas y para informarte sobre cómo puedes contribuir a esta lucha. Juntos podemos crear un mundo libre de violencia machista. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Hasta la próxima.